Muy buenas noches tengan todos ustedes. Consultobras les da la bienvenida a aquellos que nos siguen en temas relacionados a obras y gestión pública. Esta noche vamos a hablarles al respecto al reinicio de las obras civiles en el entorno del COVID-19. Para ello hemos invitado a tres distinguidos contratistas, empresarios de la construcción, conocedores de la materia, con quienes vamos a interactuar para poder sacar el máximo provecho del conocimiento que todos podamos hacer efecto en esta noche. En primer lugar, me presento al ingeniero David Pastor Orozco. Él es ingeniero civil, empresario contratista, especialista en gestión contractual y gerente de la empresa DKM EIRL. Él es natural de Apurímac y está presente esta noche con nosotros. También tenemos al doctor Víctor Vargas Machuca. Él es gerente general de tecnología en la construcción, una empresa que tiene más de 25 años en el mercado, y él nos está proporcionando su tiempo desde la ciudad de Arequipa. Asimismo, también está con nosotros el licenciado René Moscairo Chura. Él es gerente de administración de Sigma SAC, una de las empresas más grandes de la región Puno, que también nos agrada con su presencia. Al lado de ellos, como panelistas, estamos el ingeniero Francisco Loaiza Ventura. Él es especialista en contrataciones en varias regiones del país, asesor. También el ingeniero Luis Aguilar Pomari. Él es especialista en programación y también es consultor de obras, así como el ingeniero Johan Cutipa, que también nos acompaña con sus conocimientos en cuanto a producción de todos estos eventos. Para ustedes, su servidor, el ingeniero Manuel Loaiza Jara, soy ingeniero civil, y vamos a comenzar ya entrando en materia. En primer lugar, debo indicarles que los temas relacionados al COVID-19 empezaron en marzo de este año para nuestro país, teniendo ya un entorno mundial bastante hostil en cuanto al número de contagios, y que el 15 de marzo de este año, con el decreto supremo 044, se declara el estado de emergencia nacional, disponiéndose el aislamiento social obligatorio, que vale decir la cuarentena, ¿no? Este es el punto de partida por el cual las obras que se estaban ejecutando en ese momento pasan a paralizarse o suspenderse su ejecución. Desde esa fecha hasta el 28 de abril, también de este año, el Ministerio de Salud emite la resolución ministerial número 239 MINSA. Básicamente, en esta resolución nos dan lineamientos generales para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. El MINSA, como ente rector de la salud en nuestro país, ¿no?, elabora una serie de mandatos que deben ser respetados, pero son lineamientos generales que tienen que aterrizar poco a poco en lo que ahora vamos a ver más adelante. El 3 de mayo del 2020, con el decreto supremo 080 PCM, se aprueba la reanudación de actividades. Básicamente, la 080 nos manifiesta que se van a reinsertar al aparato productivo del país en 4 fases, todas aquellas empresas y actividades productivas de nuestro país, ¿no es cierto? Estas 4 fases comienzan en mayo y finalizan en agosto. Eso es lo que dice el decreto supremo. También el decreto supremo indica que los sectores, cada uno de los sectores van a emitir sus propios lineamientos y protocolos que deben ser respetados por cada uno. El primero de ellos es el Ministerio de Vivienda, que en el 7 de mayo emite la resolución ministerial 087 Vivienda, en la cual indica el protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 7 de mayo también, emite la resolución ministerial 257, la misma que aprueba, ¿no?, sus protocolos sanitarios sectoriales, ¿no? Pero en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emite un protocolo por cada tipo de proyecto. Sabemos todos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene proyectos en ejecución en el sector
aeroportuario, mantenimiento vial, construcción de nuevas vías, telecomunicaciones, etc. Pero de las varias resoluciones ministeriales que salen en esta fecha del 7 de mayo, la que se aproxima a nuestra competencia y al nuestro interés, que es el sector construcción, es la resolución ministerial 257. Hasta ese momento, era información que llegaba a aquellos que estamos interesados en esto, pero quedaban muchos cabos sueltos que todavía no se estaban normando y que obviamente correspondía se normen con algunas normas que puedan ser complementarias o que puedan ser más específicas en el ámbito de la construcción. Es así que sale el 10 de mayo del 2020 el decreto legislativo 1486. Este decreto legislativo es uno de los principales documentos que nos va a servir para poder interpretar, para poder analizar esta noche lo que compete al reinicio de las obras. Pero este decreto legislativo no está solo. Este decreto legislativo viene acompañado, ¿no? Y es más, el decreto legislativo 1486 le da 7 días al estamento correspondiente para poderlo regular. Es así que el 19 de mayo, hace 2 días escasamente, sale la resolución 61, 2020 OCE, ¿no? Que formaliza la aprobación de la directiva 005-2020. Esta directiva trata de los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo número 1486. Aquí tenemos la directiva 005-2020 OCE, que básicamente establece disposiciones que regulen 3 elementos básicamente, ¿no? El primero de ellos es el alcance y los efectos económicos del procedimiento excepcional de ampliación de plazo y de la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación COVID-19 dispuestas por los sectores competentes. También el procedimiento para la solicitud y entrega de adelantos. Y finalmente, el procedimiento para la implementación de las medidas sectoriales dispuestas con posterioridad a la aprobación de la ampliación excepcional de plazo. Acá les he preparado una línea de tiempo de todos los dispositivos y normativa que se ha dado, y básicamente entre el 15 de marzo y el 19 de mayo hay 64 días calendario en los cuales se han ido dando todas estas disposiciones. Pero visto esta información, y para dar inicio ya a la discusión, a la charla con nuestros distinguidos invitados y también panelistas, yo quiero que al final de esta noche podamos intentar darle respuesta a estas preguntas que estoy proponiendo. ¿Cómo se están preparando el empresariado de la construcción para reanudar sus actividades? ¿Cómo se espera o cómo esperan los contratistas que reaccionen las entidades ante esta situación de reinicio de las obras? ¿Cómo quisieran los contratistas que reaccionen las entidades? Bien, pongo la segunda y tercera respuesta. ¿Qué es lo que espero yo y qué es lo que quiero, ¿no? ¿Qué espero del Estado peruano, ¿no? De las entidades públicas? Y finalmente, ¿qué controversias podrían surgir de la aplicación de esta normativa en torno a COVID-19? Muchas gracias por su atención a este preámbulo que hago a la conversación de esta noche. Quisiera darle el uso de la palabra al ingeniero Francisco como parte de la organización que hoy día estamos proponiendo este tema. Ingeniero Francisco, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Creo que ese es un resumen bastante apretado de las circunstancias y del paquete de normas que se tienen, pero luego al margen de ello, como bien lo has dicho al final, ¿no? Hay expectativas de todas las partes. Los actores del mundo de la construcción son bastantes, ¿no? Tenemos, pues, el Estado, representado, pues, por sus organismos desconcentrados a nivel nacional, regional, local, ¿no? Tenemos también el sector propiamente de la construcción,
tenemos los profesionales de la ingeniería y en parte de la arquitectura que también intervienen en esto, tenemos el sector del derecho, ¿no? Que también tiene que involucrarse en este tema sobre una materia. Acá tenemos un distinguido abogado como es el doctor Víctor, ¿no? Quien nos va a transmitir el mixto de lo que piensa un empresario que al mismo tiempo es un abogado, ¿no? También tenemos nuestro colegio profesional, creo que ya lo mencioné, y tenemos, bueno, otros actores más, ¿no? Es decir, la expectativa que la gente tiene, ¿no? Por otro lado, en la clase trabajadora también tenemos un sector que es de importante presencia, como es la construcción civil, los sindicatos de la construcción civil que reclaman y tienen expectativas, ¿no? Bueno, todos llegan a este momento bastante golpeados, ¿no? Y por lo tanto con bastantes expectativas de tratar de superar a la brevedad posible la coyuntura que se ha vivido. En ese escenario, con la buena voluntad, como peruanos que somos, entonces vamos a empezar aportes de opiniones que seguramente los vamos a ir pudiendo contrastar para sumar, sumar y sumar, que finalmente es la pretensión de este espacio. Gracias. Entonces, vuelvo al conductor. Muchas gracias, ingeniero Francisco. Asimismo, tenemos al ingeniero Luis Aguilar, también parte de Consultobras. Por favor, ingeniero, sus palabras iniciales para dar pase a los invitados. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme el uso de la palabra. Nos dan la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Espero que podamos concluir en cosas positivas para que la ejecución se lleve de la mejor manera posible. Creo que en esta noche se ha podido reunir a empresas de muy buen nivel técnico, que vienen desarrollando bastantes años la construcción, y creo que va a ser muy provechoso para todos nosotros. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy bien. La mecánica va a ser la siguiente, colegas, amigos. Vamos a darnos 4 minutos para cada uno de los invitados, ¿ya? Para poder hablar respecto a lo que han visto ustedes en la normativa que se ha preparado y que se les ha facilitado, que ustedes tenemos conocimiento, saben, conocen de la materia. Y luego los panelistas vamos haciendo algunas precisiones, así vamos aterrizando las ideas que vayan saliendo en el transcurso del diálogo. Quiero darle el uso de la palabra primeramente al ingeniero David Pastor para sus comentarios iniciales respecto a cómo se ha venido desarrollando la normativa desde que se paralizaron los proyectos, las obras. Ingeniero, adelante. Bueno, muy buenas noches. Ante todo, agradecer la invitación, ¿no? Y una satisfacción, pues, poder colaborar en este pequeño espacio con nuestras experiencias propias, profesionales y empresariales, especialmente en este sentido, espacio de tiempo que nos ha tocado vivir con el tema de la pandemia y sus efectos. Bueno, básicamente, nosotros como empresario contratista venimos observando con mucha preocupación la diversidad de documentación legal que ha estado siendo emitida. Pero bueno, felizmente ya creo que con la directiva que se ha aprobado en el OCE, la 005, ¿no? Ya tenemos, digamos, un panorama un poco más específico respecto al cuáles van a ser los procedimientos y cómo se está viendo la posibilidad de retomar las acciones de ejecución de obra en las medidas controladas dentro de esta pandemia, ¿no? Habida cuenta de que estamos hablando del riesgo de la vida de las personas y los trabajadores y todos los colaboradores que intervienen dentro de la ejecución de una obra, ¿no? Para mí es importante esta situación y el esfuerzo también del Estado que a la vez de tratar de asumir que finalmente dentro de la ejecución de la obra y en marcos excepcionales como el actual, los puntos de inflexión son los económicos, ¿no? El costo de lo que va a representar asumir todas estas condiciones para poder ejecutar y cómo llegar a acuerdos que sean, digamos, equilibrados, tanto para la entidad, tanto para el contratista, ¿no? Una cuestión para mí muy preocupante es el tema de la disponibilidad presupuestaria de gobiernos locales. Bueno, todavía gobiernos regionales tienen disponibilidad presupuestaria, tienen un margen de maniobra mucho más amplio,
los gobiernos locales no se dice claramente en la norma cómo se va a afrontar económicamente estas necesidades, ¿no? Y bueno, más allá de todo, en este procedimiento, nosotros, por ejemplo, con el gobierno regional de Apurímac, ya estamos iniciando el proceso de preparación de los planes de implementación para el reinicio de las obras. Probablemente la siguiente semana ya tengamos las primeras reuniones donde se podrá ver más luces al respecto de esto, pero creo que estos espacios van a ser muy importantes y sobre todo estos análisis para poder discernir y llegar a puntos de acuerdo y de concordar cuál va a ser la actuación de cada uno y cuáles van a ser las limitaciones de las actuaciones. Entonces, en base a todo eso, creo que es muy importante dilucidar toda la normativa y todos los procedimientos, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que la norma ha establecido plazos cortos, por así decirlo, tanto para la implementación, para los procedimientos excepcionales de ampliación de plazo. Hay bastante tema por discernir en el tema de las afectaciones a los calendarios de ejecución de obra en función de las modificaciones de rendimientos que probablemente van a ocurrir por el ordenamiento y el respeto del espacio mínimo que se ha establecido. Y bueno, hay una serie de cosas que hay que afrontar, que hay que elaborar, y obviamente necesitamos pues llegar a analizar adecuadamente estas situaciones y que los participantes de la ejecución contractual, supervisión, entidad, contratista, y creo que en este momento también lo que son trabajadores, puedan aunar en llegar a un buen puerto con la culminación de las obras. Muchas gracias, ingeniero Pastor. Importantes sus comentarios. Doctor Víctor Vargas, le damos uso de la palabra. Muchas gracias, ingenieros. Muy agradecido por la convocatoria. Traigo el saludo de Arequipa, del ingeniero Saca, el ingeniero Dino, y quisiera empezar respondiendo la primera pregunta: ¿cómo nos hemos estado preparando ante este evento tan extraordinario? Mire, ingeniero, cuando usted puso su línea de tiempo, también nos ha hecho recordar estos 60 días en los que empezamos primero a tener total incertidumbre sobre cómo iba a reaccionar el Estado, concretamente el gobierno, con relación a esta paralización que todos conocemos. El hito que usted ha dado el día, si mal no recuerdo, 8 de mayo o 10 de mayo, con el decreto legislativo 1486, ha sido fundamental, porque ya ha hecho una línea divisoria de un antes y un después. Bueno, en ese después ya nos encontramos en este momento, y mejor ubicados a partir del 19 de mayo, como usted lo mencionó, con la directiva 020 de anteayer, de hace, me parece que anteayer. Bien, ingenieros, ahora la empresa nunca antes ha tenido que coordinar multidisciplinariamente para afrontar esta situación. ¿En qué sentido? Porque la cantidad de normativa que ha venido desde el 8 de marzo con la primera declaratoria de emergencia nacional ha sido diaria, y en el día a veces diferentes y de varios sectores. Estamos hablando del sector salud, del sector de la PCM y los sectoriales, ¿no? Bien, quería transmitirles también una posición que nosotros tuvimos desde un inicio. Quienes ha guiado todos nuestros protocolos para reinicio de obras y elaborar nuestro plan de emergencia, de vigilancia, de prevención y control ante esta emergencia, han sido las resoluciones ministeriales de salud. Han habido sectores que en un comienzo las tomaron, pero finalmente han todas decantado en estas 3 resoluciones ministeriales, que son los pivotes o patrones para nuestros protocolos empresariales. Estoy hablando de la resolución ministerial 190, la 239, la 265 y una última que también, al final, todos los sectores, entre ellos el que usted puso en su línea de tiempo, ingeniero,
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones también las han recogido. De manera que ahora estamos nosotros concentrados ya en la implementación de nuestro plan de vigilancia, prevención, control y prevención del anti-COVID. No es fácil porque la metodología del costeo de las nuevas partidas o de partidas existentes que ahora se van a modificar, entra ya a un terreno de bastante programación, que ahí sí vamos a necesitar la asesoría precisamente de los ingenieros que hagan una planificación sobre escenarios totalmente distintos. Bueno, he querido empezar así, tratando de responder a la primera pregunta que usted ha formulado, que es muy buena, porque estamos trabajando ahora en dos, no sé si se me está acabando el tiempo, estamos trabajando en dos vertientes ahora a raíz de la promulgación de la Directiva 20 de anteayer. Una es concentrándonos en la justificación de la ampliación de plazo excepcional que ha autorizado sustentar, y de acuerdo a los patrones que también ella hay que llenarlas para pedir la justificación de una nueva ruta crítica, ¿no? Y lo segundo es el después que nos autoricen la entidad, ¿no? Con esta nueva formulación, el sustento de los nuevos costos que podría representar el trabajo en estos nuevos escenarios de distanciamiento social. Bien, dicho esto, lo que he transmitido es un resumen muy apretado de lo que hemos estado implementando en la compañía, con los fines de compartir no solamente la vista, un ambiente multidisciplinario, ¿no? Que es el que necesitamos en este momento, ingeniero. Eso sería todo por el momento. Muy agradecido, doctor, por sus comentarios. También tenemos al licenciado René Moscairo. Licenciado, le cedo el uso de la palabra. Una vez más, buenas noches y muy agradecido por la invitación y las consideraciones hacia mi persona. Bueno, en este escenario muy excepcional, tenemos una normativa diversa. El que me antecedió habló de una infinidad de normativas, en tema tributario, en tema laboral, entre el que el gobierno se decía y se desdecía. Bueno, específicamente respecto a la administración de contrato, tenemos el decreto legislativo, el 1486, de manera un poquito más clara, pero la directiva 05-2020 lo veo un poquito más confuso, cuando debería ser al revés. Sin embargo, nosotros en la parte empresarial solemos no quejarnos mucho, sino tratar de adecuarnos en lo que tenemos. Bueno, en la primera etapa nosotros como empresa nos hemos abocado a hacer nuestros protocolos de seguridad. Sin embargo, estos protocolos iban variando de acuerdo a las directrices que daba el gobierno. Por ejemplo, decían que los superiores a 65 años no podían trabajar. Y el decreto supremo 083 le da carta abierta. Entonces, es una razón más para variar mis protocolos. De ahí viene el decreto 1486, la que daba un plazo de 7 días hábiles a OCE, y teníamos que esperar a OCE para ver qué dicen en la directiva. Ahora que la tenemos finalmente, ya podemos cerrar nuestros protocolos. Estoy entendiendo, insisto que es algo confuso aún, estoy entendiendo que nuestros protocolos deben ser aprobados por nuestro comité de seguridad de la empresa, luego ser aprobados por vivienda, y luego pasamos al MINSA, y recién deberíamos de tratar con la entidad. Sin embargo, la entidad, para que nosotros podamos reiniciar obra, también debe priorizar su proyecto para que nosotros podamos reiniciar. Todo esto lo hemos estado haciendo, pero a manera un poco lenta, debido que hemos estado esperando o han estado cambiando algunas cosas respecto a la normativa. Ahora, ¿qué esperamos nosotros de la entidad? Si bien
los funcionarios públicos actúan de acuerdo a la normativa que tienen porque es su herramienta, además de ser herramienta, es su defensa de sus actuados. No se nota de manera clara en la directiva cómo debe ser, por ejemplo, una ampliación de plazo. También nosotros estamos entendiendo que desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo va a ser una ampliación parcial, porque el 25 o el 26 de mayo no vamos a iniciar obra. Vamos a tener que esperar que nos den todas las autorizaciones para reiniciar. No solo eso, ¿no? Va a haber una etapa de implementación de las nuevas condiciones para iniciar obra. Es más, va a haber un pequeño conflicto. Y algunas regiones, estoy entendiendo que van a sacar algunas ordenanzas, incluso gobiernos locales, tratando de que si un trabajador llega de otro lado, debería hacer cuarentena. Estoy seguro que va a haber un conflicto en ese extremo, pero esperemos que no nos afecte sobremanera porque no sería lógico ni legal que hagan eso, pero estoy casi seguro que lo van a hacer. Entonces, tenemos mucho por discutir, aún mucho por interpretar. Hoy día estaba ahí muy atento a la exposición del ingeniero Marco Cruzado, que es bastante amigo del Colegio de Ingenieros, y también lo he notado como que todavía no interpreta, solo un poco explicaba la directiva, un tanto leyendo la directiva. Entonces, aún hay mucho por interpretar. Sería genial que nos han invitado, pudieran discutir un poquito de cómo vamos a, el primer paso va a ser cómo ampliamos nuestro plazo. ¿Va a ser una ampliación de plazo parcial o va a ser total? Porque finalmente también la directiva te dice, al momento de presentar tu ampliación de plazo, debes acompañar ya de tus gastos generales y costo directo. Entonces, pero si no tienes un plazo definido de cuándo se cierra tu ampliación de plazo, hay un poco de incompatibilidad en ese tema, salvo que los que nos han invitado puedan aclararnos de mejor forma. Adicional a esto, tenemos una preocupación respecto al actuar del supervisor. Los dos mecanismos legales, el decreto legislativo 1486 y la directiva, le dejan de lado al supervisor. Imagínense el gobierno regional de Arequipa, o el gobierno regional de Apurímac, tengan 10, 15 horas por contrato y los pobres coordinadores que normalmente hacen la chamba, dudo que puedan hacerlo de manera correcta, porque hay mucha chamba que hacer. Entonces, nosotros hubiéramos preferido que el supervisor que está en campo hubiera metido mano a esto. Por lo menos en la primera parte, definitivamente lo han sacado de lado a los supervisores. Eso considero que no está bien. Respecto a la otra parte directiva de las ampliaciones de plazo, de los adelantos, me parece que está un poquito más claro. Ampliamos más 5% en cada escenario. Y vale la pena comentar también que recién los bancos o las aseguradoras se están poniendo al tanto. Todavía no han entendido muy bien, a pesar de que eso está un poco más claro, pero estamos en eso tramitando ampliar nuestros adelantos. Quizás pudo ser más porque la plata estaba garantizada con una carta fianza. En vez de estar soltando 60.000 millones, entregando plata a los empresarios, quizás era un poquito más conveniente volver a lo anterior, que eran un 60% adelanto, ¿no? Pero el Estado tenía la seguridad de que recuperaba la plata porque estaba garantizado. Son cartas fianza. Que se me pasó el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero, gracias. Vayamos a dilucidar, a discutir sobre el procedimiento de aprobación de protocolo, ¿no? La norma indica, en primer lugar, el contratista es el encargado de elaborar el protocolo y mediante el mecanismo que dice la normativa, el supervisor de seguridad o el comité de seguridad lo aprueba. Hasta allí estamos dentro de la competencia de ¿quién? Del contratista, ¿no es cierto? De allí pasamos y dice el área competente, ¿no es cierto? Hay que presentar el documento al área competente. ¿Qué entienden ustedes por por el sector? Dice, el sector revisará o verá el protocolo que presenta el contratista y se supone que ahí hay un acto de aprobación. ¿Qué comentarios podríamos tener a eso, ingeniero Francisco? Bien, en principio yo quisiera empezar señalando que es la primera vez que veo
que un decreto legislativo, que es el mismo rango de ley, es regulado por una norma de carácter directiva, cuando lo normal es que sea por decreto supremo. Entonces, ahí tenemos una primera diferencia, pero también le encuentro una explicación. Si es por decreto supremo, vamos a tener que ir a una norma jerárquicamente más alta y también más difícil de sacar, ¿no? En cambio, cuando lo hace el OCE, ¿qué quiere decir? Que el OCE, en lo que resultó insuficiente ahora, el mismo OCE lo va a subsanar. Y eso implicaría una mayor agilidad. Por ejemplo, aun cuando pienso que se han dado un salto, ¿no? Pero eso podría favorecer a la agilidad, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, cuando se habla de los aspectos de la aprobación de estos protocolos, por ejemplo, ahí tengo un comentario, ¿no? Lo elabora, si bien es cierto, el contratista, lo debe presentar con quién está relacionado el contratista, con su entidad, para quién le puede cumplir o incumplir, con la entidad. Entonces su relación es directa porque el contrato puede tener modificaciones o ajustes, pero no ha dejado de tener dos actores. Pero de una manera también que no estoy muy de acuerdo, es que el supervisor desaparece en esa relación como el elemento que por tener más conocimiento debiera intervenir, ¿no? Entonces aparece la siguiente pregunta. El sector público tiene profesionales, ingenieros en seguridad, que además rápidamente se hayan puesto al día en lo que se refiere a la normativa que ha enviado la Organización Mundial de la Salud y del MINSA peruano. Allí encuentro mucha dificultad, a pesar de que estamos por salir de una cuarentena, ¿no? En la que se pudo hacer un teletrabajo, por ejemplo, para definir a los ingenieros de seguridad. ¿De quién? Del Estado. Porque en lo que tengo poca duda es que la empresa privada sí lo ha estado haciendo, ¿no? Porque saben que ellos son los primeros actores, son los que van a tirar la primera patada en la cancha para que se mueva la pelota. Y entonces saben ellos que van a empezar. Y los ingenieros van a tener que actuar muy rápidamente. Este tema lo conversaba con algún gobierno regional y entonces me explicaban, ¿no?, de que las oficinas de salud y seguridad en el trabajo ya habían previsto estos efectos. Pero entonces yo les digo, pero la norma no dice que es el Estado el que le dice, este es el protocolo al contratista. Si una entidad tiene 10 obras, hay la obra 1 hasta la obra 10. El protocolo de la obra 1 no se puede hacer un copy para la obra 2, para la obra 3, tiene que ser puntual y además cada residente lo va a presentar. Por lo tanto, lo que puede hacer las oficinas de salud y seguridad en el trabajo, ¿qué cosa es? Lo que corresponde a sus empleados, a sus trabajadores de las sedes regionales y de las sedes municipales. Entonces, ahí hay un primer disloque, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Porque podrían haberse tratado, ¿no? Nuestro colegio de ingenieros, dicho sea de paso, y seguro el de abogados también, porque bueno, el colegio de abogados tiene que ver temas más amplios que los que tenemos que ver los ingenieros, somos más focalizados, ¿no? No han tomado iniciativa los decanos para visitar o intentar comunicarse con los gobernadores regionales y decirles, mis ingenieros van a volver a tallar en esto, y sería bueno, señor gobernador, de que usted los movilice, les dé instrucción o nos permita sugerirlo. De ahí que la pregunta es, que se hace CAPECO cuando plantea una serie de protocolos y cuestiones a tratar, pregunta, los contratistas, ¿conocemos bien nuestros contratos? Y la pregunta vecina, o que la que está al frente debería ser, ¿y nosotros, entidades públicas, conocemos nuestros contratos? Ahí habría una empatía, y cada uno podría haber estado trabajando por su parte, ¿no? También empezar a contestarse preguntas, las expectativas que tiene cada uno, como lo hemos planteado o lo ha planteado el expositor esta noche, qué está pensando el uno del otro en cuanto a sus reacciones. Entonces, ese tiempo lo hubiéramos podido aprovechar. Ciertamente también CAPECO ha reaccionado al final, creo que todos, porque hemos estado en el balcón mirando y a qué hora sale, y a qué hora sale. El pan se está enfriando hasta que salió caliente en los últimos 3 días. Y ya nos encontramos analizando el tema. Y como lo ha manifestado si no me acuerdo, del ingeniero Moscairo, ¿no?, cuando él señala de que ha visto algunas presentaciones y los abogados que están planteando el tema, o ingenieros tal vez, están leyendo un poco la norma porque para todos es demasiado fresco. Entonces nos hacemos el conjunto de preguntas. Entonces, hasta ahí iría en mi comentario en este primer momento. Muy bien, ingeniero. Ingeniero Aguilar, por favor. Yo lo que quisiera más un poquito la precisión de la consulta del licenciado René, era respecto al planteamiento de costos. En realidad ahorita la norma sí establece 2 etapas de planteamiento de costos.
En la primera etapa corresponde a los costos que han ocurrido durante la paralización, los costos de adecuación y los costos de removilización del personal. Eso se debe presentar en la primera etapa junto con la modificación de los planes. En cambio, ya los costos que correspondan a los cambios propios de la actividad por los rendimientos, todo eso, eso se tiene que entregar 30 días después de haber aprobado el plan, una vez que se modifica el contrato, ¿no? Entonces, lo que a mí sí me preocupa un poco y creo que va a ser motivo de conflicto es que, por decir, el contratista presenta su plan o su ampliación de plazo, ¿no? El plazo recalculado. Esa ampliación de plazo pasa a manos de la entidad y lo tiene que revisar el área competente, ¿no? En este caso, si el área competente discrepa de la opinión del contratista, el contratista no tiene una instancia como para poder retrucar la opinión del área usuaria. Finalmente, en el caso de que haya una discrepancia, queda establecido lo que disponga el área usuaria. Y en la única instancia que tiene el contratista de reclamar sus derechos, ya correspondería, digamos, ya se generaría una controversia, no estamos hablando de la Junta de Corredisputas, o si no, iría a un arbitraje. Entonces, en ambos casos, tanto en el planteamiento de la ampliación de plazo como en el planteamiento de los costos, el que tiene la última palabra en este caso es la entidad, ¿no? A través de su área de infraestructura, bueno. Entonces, eso a mí un poco que me deja un poco, me parece que ahí podría generarse varios conflictos, ¿no? Bueno, hasta ahí lo que podría comentar. Muy bien. Retomando un poco el hilo del tema inicial que estamos tocando, ¿no? Ingeniero Pastor, el momento inicial, ¿no? Para poder iniciar, valga la redundancia, nuestro procedimiento de reinicio es mediante un protocolo de seguridad, ¿no es cierto?, que tiene que pasar por diferentes instancias. Sus comentarios al respecto, por favor. ¿Cómo usted está interpretando la norma para que podamos discutir este tema? Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, efectivamente, ¿no? Todo parte en el tema, digamos, de la prevención, todo parte en nuestro protocolo. Este protocolo que recién se está aclarando cuáles van a ser los niveles de autorización y aprobación. Sin embargo, aquí surge también un poco la duda, en mi caso, un protocolo que sea aprobado por instancias distintas o por entidades distintas a la entidad contratante y financiadora de la obra, puede conllevar a controversias respecto al tema de que se haya aprobado un protocolo, digamos, por el Ministerio de Salud, y sea observado, cuestionado por la entidad al momento de evaluar el tema de los costos y los impactos que pueda llevar. Esto más aún en el sentido de que, como bien lo ha dicho el ingeniero Francisco, creo, los protocolos no son idénticos unos de otros. Cada obra, como ya de por sí en su ejecución es muy particular, pues cada obra también tendrá un protocolo distinto y especial para cada tipo de trabajo, dependiendo de la zona, la ubicación, el estado en el que se encuentre, la disponibilidad de recursos, los accesos. No es lo mismo ejecutar una obra en una ciudad que ejecutar una obra en zonas alejadas. Implica muchísimas cosas. Entonces, este primer protocolo creo que va a ser el primer motivo para que puedan surgir posibles controversias. Sería interesante que el OCE pueda ampliar o sacar una nueva directiva, entiendo yo, donde se establezca específicamente cuál va a ser el procedimiento de aprobación del protocolo. ¿A quién le corresponde? No hay que perder de vista de que también en la norma, en el decreto legislativo 1486 se ha previsto quiénes van a ser los entes que van a verificar el cumplimiento de esto, ¿no? Que va a entrar el SUNAFIL, van a ser también las instancias de salud. Entonces, vale decir de que ahí hay un tema que no está claro, a mi entender. O sea, yo creo que el OCE debería, así como ha establecido en la directiva 005, bastante claro el tema de la ampliación de plazo, el tema de
qué gastos se van a cuantificar, en qué momento se van a cuantificar, que está relativamente claro. Lo que no está muy claro, porque se ha generado diversas normativas legales respecto a los protocolos, es cuál va a ser el procedimiento. Y creo que eso es una tarea pendiente del Estado, habida cuenta de que una vez de que se empiece el reinicio de las obras, estamos hablando, como bien lo han dicho, de que tenemos poco personal especializado muchas veces en las entidades públicas y se van a ver acribillados pues con trabajo, y eso también va a demorar la aprobación probablemente de los protocolos, la negociación de los costos, la evaluación. Hay que tener en cuenta que en la ampliación de plazo que se va a presentar, se tiene que presentar no solamente el efecto de la paralización, sino el efecto de la previsión de la implementación del protocolo, y también el tiempo que va a implicar la modificación de los rendimientos y de las actividades que se van a ver afectadas por el cumplimiento de estas. Entonces, estamos frente al escenario de una ampliación excepcional que tiene 3 elementos. Entonces, si no definimos inicialmente cuál va a ser el procedimiento de aprobación de los protocolos, esa demora va a verse reflejada también en la afectación del calendario de ejecución de obra y por ende de los costos finales que va a representar. Entonces, creo que eso, ya para redondear el tema, en mi opinión, es un tema que debería aclararse al respecto de cuál sería el procedimiento para la aprobación y quiénes serían los entes que deben aprobar, y también cuál sería el nivel de responsabilidad y los tiempos, ¿no? O sea, porque no, quién nos aprueba, en qué tiempo, es todo un procedimiento. Perfecto. Doctor Vargas, por favor. Compañeros, sobre el tema de los protocolos, es muy importante revisar la siguiente normativa. Primero, las del sector salud, que son 4 claves, que han venido promulgándose desde marzo. La primera es la Resolución Ministerial 190 de este año, que es el marco general para los protocolos de salud, estrictamente para el COVID. Pero la norma matriz que le hemos llamado en la compañía es la norma 239-2020, ¿no? Que es la que ha generado que todos los sectores de la producción alineen sus protocolos sectoriales a esta 239-2020 salud. Sin embargo, esta misma 239 fue modificada el mismo mes, si mal no recuerdo, o el mes en abril, por la 265, en donde ya comenzaron a flexibilizarla, porque recordemos que ahora felizmente han subido la edad de riesgo a 65 años, y mayores de 65 años para poder seguir trabajando, digamos, o no entrar en ese grupo. Es un ejemplo. A continuación de la 265 vino la 283, si mal no recuerdo, también de comienzos de los días de mayo, en donde sobre la base de esos protocolos, todos nuestros especialistas en seguridad y salud del trabajo han elaborado los propios empresariales. Esa es en la parte de contenido, que es, entiendo yo, es la más importante, ingenieros. ¿Para qué? Porque viene una responsabilidad muy fuerte cuando empecemos las obras. Es que en nuestra obra no haya ninguna persona que pueda padecer por su vida por no haberlos seguido. Y eso es muy, muy grave. Y ahora lo voy a explicar por qué. Porque el Decreto Supremo 080, ya de la PCM, estableció ya el sistema de registro de estos protocolos, en lo que yo creo que el ingeniero Loaiza lo conoce muy bien, que es el SICOVID, que viene a ser una especie de la data mayor que va a tener el Perú de todos los protocolos, no solamente de la construcción, sino de todos los sectores productivos.
Muy bien. Este decreto supremo 80 de la Presidencia del Consejo de Ministros es el que ha dado, no recuerdo bien los artículos, pero los parámetros en los que, en principio, cada contratista, o no solo contratista, cualquier empresario, nacional o público, debe elaborar sus protocolos. Ya dije sobre la base de los del Ministerio de Salud. Y de ahí habrá una línea en la que la tiene que presentar, en este caso, a su sector, ¿no? En el caso de nosotros, los contratistas, a la entidad, ¿no?, donde estamos ejecutando la obra. Para que luego esto pase a este llamado C-COVID, que sí es de salud, que sí es del Ministerio de Salud, a través de un ingreso virtual. Pero, ingenieros, si me permiten, retrocedamos ahora, o adelantémonos, o contextualicémoslo esto, y ahí yo creo que el ingeniero Francisco me va a ayudar bastante, es que el decreto legislativo 1486 ha armado una estructura para pedir la ampliación del plazo. Ya ustedes los ingenieros conocen bien que una parte muy importante son de programación, cronogramas, ruta crítica, GAN, CPM, ¿correcto? Pero uno de los componentes de ese expediente de ampliación de plazo es precisamente lo que estamos hablando ahora, que es lo que se llama el Plan de Vigilancia, Control y Prevención en el Trabajo ante el COVID, que es un poco, digamos, enjundioso, porque es algo nuevo, ingenieros. Estamos con médicos dentro de la compañía asesorándonos, porque hay frentes médicos muy importantes, que es lo que estamos también conociendo recién a propósito de esta situación. Entonces, dicho esto, digamos, nuestra opinión y participación la quiero compartir en ese sentido, porque nunca más que antes, en este momento, la ley la tenemos que tener pegada para poder salir adelante con el reinicio de la obra. Porque los escenarios constructivos, en caso que haya un elemento que contamine a un trabajador, va a ser muy complicado. Eso sería por el momento, ingeniero Manuel. Perfecto, doctor Víctor. Ingeniero René, licenciado René, perdón. Adelante. A ver, respecto a los protocolos de seguridad, reitero que nosotros estamos entendiendo que primero es validado por nuestro comité o supervisor de seguridad, luego va al sector al que corresponden, y yo entiendo que el sector que nos corresponde es vivienda. Lo que no nos queda claro es si hacemos los protocolos por obra o lo hacemos el protocolo para la empresa en términos generales. Yo más me inclino por el tema de que nuestros protocolos deben ser en términos generales. Luego de aprobado por el sector por vivienda, esto pasa para su registro a salud. En salud no va a haber mayor problema, lo único que vamos a hacer es registrar y actualizar ese protocolo de manera permanente. Luego de eso, nosotros, entre los 15 días posteriores al 25 de mayo, debemos presentar nuestros protocolos a la entidad. Y la entidad debe decirnos que si quiere algo más adicional o algo menos, porque finalmente quien va a pagar esos gastos es la entidad. Y ellos deberán finalmente dar su aval. Eso respecto a protocolos. Gracias. Ya, una tingencia acá. Cuando hablamos de sector, el doctor manifestaba y yo le entendí de la siguiente manera, ¿no? A quien se le presenta para que lo revise es la entidad. ¿Es así, doctor? Sí, y uniendo el comentario del licenciado que me antecedió, tenemos protocolos de transporte, de vivienda, de minas también, hasta el momento, aprobados en resoluciones ministeriales. Y cada unidad ejecutora, digamos, de cada sector tendrá que supervisar que los protocolos que nosotros presentemos no solamente estén con los lineamientos de salud, sino también con los sectoriales, ¿no? Y hay un dato más. Por ejemplo,
el transporte de personal de nuestras obras la promulga el Ministerio de Transportes. Si, por ejemplo, una obra de edificaciones atendiera la recomendación de la Resolución Ministerial de Salud de contratar transporte para su personal, para llevarlos y traerlos y no exponerlos a contaminación, tiene que seguir el protocolo de la resolución ministerial, si mal no recuerdo es 258, creo, del Ministerio de Transportes. Por eso decía, ingenieros, cómo se cruza estas normativas multisectoriales y multidisciplinarias. De manera que en ese sentido, es el sector, es nuestras unidades ejecutoras a las cuales nosotros vamos a prestarle el reinicio de obras, a quienes debemos presentarlas. A ver, un pequeño comentario. Yo lo que estoy entendiendo es de esta manera, ¿no? En el protocolo sanitario establecido, por ejemplo, por el sector vivienda, indica, Leo, dice, ay, perdón un ratito, que el plan, ¿no?, debe ser implementado, ay, perdón un momentito, por favor. Debe estar dentro del plan de esto, de acuerdo a la norma G, la 050, dentro de ese plan debe estar en el plan de seguridad y salud en el trabajo, o sea, está integrado dentro de ese plan, ¿no? Entonces, y ese plan debe ser presentado junto con los documentos de la ampliación de plazo, ¿no? Con la modificación del programa, o sea, todos esos documentos yo entiendo que deben ser presentados en los 15 primeros días, el contratista tiene espacio para preparar ese documento. Ahora, ¿dónde está establecido qué requisitos debe tener? Ya tenemos los protocolos aprobados, por ejemplo, en el caso de vivienda, tenemos el protocolo de transportes. Ese es el marco que tiene, incluso hay modelos para hacer eso, ¿no? Entonces, y forma parte del plan de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿quién debe revisar eso? Eso debe revisarlo la entidad que contrata. Ahora, yo entiendo lo que estoy entendiendo, ¿no? Que en esos documentos que uno presenta para la ampliación de plazo, también se presenta el plan que forma parte del plan de seguridad y salud en el trabajo, eso debe revisarlo la entidad, y más bien lo que debería hacerse es ese plan sí registrarlo más bien en la base de datos del MINSA, ¿no?, a través de su mesa de partes virtual, pero solamente es registro. El trámite con el MINSA, hasta donde yo estoy entendiendo, termina solamente con el registro. Y más bien el que es responsable de la revisión y después su control, su implementación, incluso su financiamiento, es la entidad. Y hasta donde yo estoy entendiendo, el que debe dar la aprobación, hasta donde estoy entendiendo la norma, es la entidad. Finalmente, para esa revisión, aprobación, tiene 15 días, ¿no? Y hasta ahí estoy entendiendo de la norma. Yo lo entiendo de esa manera. Okay, correcto. Porque si vamos a pasarle vivienda, ya ha establecido su protocolo. Ya nos los ha comunicado ya, ¿no? Sí. Entonces nosotros debemos pasarlo en que ya está establecido, porque si no, tendría que verificarse protocolos individuales para cada obra. No sería, digamos, viable, ¿no? Nos generaríamos los tiempos de respuesta de vivienda no se podían poner en este cronograma, porque está claramente establecido 15 días para el contratista y otros 15 para la opinión de la entidad, ¿no? Bueno, Perfecto. Ese es mi percepción. Perfecto. Valga la aclaración. Otra cosa que también quisiera poner en discusión. Tenemos dos parámetros que la norma normalmente nos daba en caso de que tengamos, les voy a poner en crudo, tenemos paralización y suspensión. En suspensión tenemos que la cuarentena prácticamente está, ¿no es cierto? Desde el 16 de marzo hasta el 24, podríamos darle la figura de suspensión de plazo de ejecución, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque son hechos que no son culpa o no se les puede atañar a ninguna de las partes, ¿no es cierto? Son ajenas a las partes. Pero de acá para adelante, tenemos del 25 para adelante una paralización. ¿Qué interpretación le dan a todo esto? ¿Es así como lo estoy planteando? ¿Dos tramos de la línea de tiempo? Por favor, ingeniero Pastor, su opinión, por favor. Muchas gracias. A ver, de acuerdo a lo que estoy revisando, o he revisado en la directiva 005, y voy a leerla, indica en el numeral 6.2
sobre ampliación excepcional de plazo por efecto de la paralización de obras generada por el estado de emergencia y reconocimiento de costos por la implementación de medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID, dice, esta solicitud excepcional podrá considerar en lo que respecta al plazo, 1, el impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización de obra que se hubiese generado a partir de la declaratoria de estado de emergencia nacional. Estamos hablando ya de un espacio de tiempo. 2, el impacto en plazo que podría significar la removilización de personal y equipos, así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo en caso sean necesarias. Estamos hablando de un segundo espacio que, entiendo yo, absorbe también el tiempo de elaboración, presentación de los protocolos y además su implementación dentro de las obras para a su vez poder recién ser utilizada una vez que se ejecute. Y finalmente hay un tercer espacio, que es el impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID, dispuestas por los sectores competentes y toda otra medida que resulte necesaria para la reactivación de la obra y su ejecución que derive directamente del estado de emergencia nacional. Es decir, que tenemos que hacer los ingenieros una reprogramación del saldo de obra por ejecutar en las nuevas condiciones, llámese en la limitación de aforos de personal, en las condiciones excepcionales que se van a dar derivadas de los protocolos. Eso va a tener un impacto directamente en los rendimientos de trabajo y por ende en los tiempos de ejecución. Por tanto, incluso en la directiva dice que se puede modificar las precedencias y los procedimientos constructivos que se han programado ya para ver cuál va a ser la real necesidad. Entonces, respecto a lo que usted decía, ingeniero, efectivamente en la norma en uso corriente tenemos la figura de la ampliación y de la suspensión. Bueno, la diferencia entre ambas es básicamente el tema de en la suspensión, la responsabilidad que no sea inherente a ninguna de las partes, ¿no? Pero que implica que se tiene que firmar un acto administrativo, que es el acta de suspensión de obra y que implica la inmediata paralización de los trabajos. En este caso, no ha habido oportunidad para poder firmar una de suspensión. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia ha sido decretado el 15 de marzo, que ha sido un día domingo, ¿no? Y ha sido con efecto inmediato. El día 16 ya las obras estaban mayormente paralizadas y no ha habido en muchas ocasiones, normalmente los residentes pues domingo ahí no están en obra y es más, tampoco se ha hecho la anotación pertinente. Es por eso que la norma dice que la ampliación de plazo no necesita, obvia, algo que es sumamente importante en el procedimiento de ampliación de plazo, que es la anotación del inicio de la afectación. En este caso lo está obviando porque justamente toma en cuenta la realidad de la ocurrencia de que esto ha sido un tema no previsible y que probablemente no pudo haber permitido la anotación. Entonces, en estricta medida, según mi opinión, lo que correspondería, y como dice acá la norma, es una ampliación de plazo que cuantifique el efecto de la paralización, que tendría que iniciar un 16 de marzo, con o sin anotación, ¿no? Y que, como también lo establece la normativa, va a conllevar al reconocimiento de gastos generales y costo directo, ¿no? Que sea acreditado, o sea, lo que realmente el contratista se haya visto inmerso. Aquí va a haber, a mi entender, varios problemas. Básicamente por el tema de que normalmente una ampliación de plazo, como en este caso ha ocurrido, por una paralización de obra, que no es lo mismo de un ritmo lento, ¿no? Va a la razonabilidad del gasto, ¿no? En este caso ha habido una condicionante, que son las normas que se han generado durante el estado de emergencia, donde se establecía la prohibición de hacer despidos, por ejemplo. Entonces, aquí va a haber un problema porque en la cuantificación justamente del gasto general, probablemente de parte del costo directo, esto va a tener una influencia definitiva en el cálculo de esto. ¿Por qué? Porque
el contratista se ha visto, en mi caso, por ejemplo, nos hemos visto imposibilitados de despedir o de suspender, se ha tenido que seguir pagando los sueldos, ¿no? Entonces, hay una diferencia, básicamente, lo que es una ampliación normal. Es por eso creo que la norma lo ha establecido como una ampliación de plazo excepcional, incluso el periodo de paralización, ¿no? Porque probablemente lo que ordinariamente se pudo haber hecho es que la paralización siga el camino de una ampliación de plazo o incluso una suspensión de plazo posterior con efecto retroactivo, que también es posible, según mi opinión, ¿no? Porque finalmente ambos procedimientos, la ampliación de plazo por paralización y la suspensión de plazo acordada, lo que tienen en común es de que solo se paga el gasto general estrictamente necesario y acreditado. En este caso, cualquiera de los dos procedimientos conllevaría al mismo resultado, porque se trata de una ampliación de plazo por paralización o una acta de suspensión también por paralización. Sin embargo, como vuelvo a decirle, creo que aquí interviene que no es una afectación común y silvestre, sino es una afectación con condiciones específicas, especialmente laborales, ¿no? Que han condicionado la continuidad de prácticamente todo el personal que ha venido laborando. Entonces, ahí va a haber un gran problema. Entonces, ya para redondear la idea, la norma nos ha establecido que la ampliación de plazo excepcional que se va a presentar tiene que conllevar 3 espacios, ¿no? Y creo que ahí va a venir también el primer problema de ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, si bien es cierto, la afectación pasada no hay problema, porque tenemos un inicio claro y tenemos un final también previsible que debe ser el día lunes. Tenemos el espacio de los 15 días que tenemos que presentar, pero sí el que va a traer problemas va a ser probablemente la reprogramación del saldo de obra por ejecutar en función de las nuevas condiciones que se vienen dando, ¿no? Entonces tenemos 3 espacios tres tipos de ampliación de plazo en una sola ampliación de plazo excepcional, cada una con su peculiaridad particular. Muy agradecido. Ingeniero Francisco, ¿algún comentario al respecto? Quiero tratar el tema tiempos. Para presentar la documentación, la norma previsto, estoy hablando en primer lugar, los detalles que toma el decreto legislativo 1486, toma un periodo hablo de la 005, toma un periodo de 15 días para que presenten la documentación, pero indica que eso es a partir de un determinado momento, y ese determinado momento lo define de 2 maneras, o por la suspensión de la paralización, o sea, de la cuarentena, o por la autorización que se reciba cuando se trate de obras que recién empiezan, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, que hacer una definición y una distinción. En todos los casos, lo que estamos tratando se trata de obras que ya empezaron en algún momento a correr sus plazos. No se trata de obras que tienen plazo cero. Esas obras que tienen plazo cero se les trataría como obras que tienen recién su inicio, ¿no? Bueno, entonces, por ahí tenemos. Pero cuando vamos a los tiempos, el contratista dispone de un tiempo de 15 días y la entidad también un periodo de 15 días en donde lo condicionan a una opinión previa ¿de quién? Del área usuaria. En los municipios y en los gobiernos regionales son las gerencias de infraestructura y como dijo alguno de los presentes, allí ya es el primer puente que se le hace a la supervisión y se le recarga infraestructura. Entonces la pregunta es, ¿infraestructura va a reaccionar rápidamente? ¿Tiene la gente para reaccionar rápidamente? ¿No? Entonces ahí, sobre todo con la aplicación de una normativa que como estamos viendo, tiene sus bemoles. Cuando hayan pasado los 30 días, empiezan otros 30 días, ¿para qué? Para que se presenten los efectos de la modificación. ¿De qué? De un plazo que se habló al comienzo. Pero en esos primeros requisitos, en lo que ya precisaron los presentes, se está mencionando que entre los documentos que se tienen que presentar para esos primeros 15 días se encuentra el programa de ejecución de obra, GPM, el calendario de avance de obra actualizada, ¿no? Y en ese segundo tiempo también vuelve a tener un rol importante el gerente de infraestructura del municipio o gobierno regional, ¿no? Ingeniero Francisco. Perdón. Se está
Cortando. Hay un audio que se está colando a la conversación suya. A ver, pero no tengo nada aquí cerca. Bueno, entonces, bueno, voy a abreviar para ver cómo lo corrijo en todo caso. El tema está en que yo siento que la ausencia de la supervisión pareciera algo que aligera, pero en el fondo introduce la presencia de la gerencia de infraestructura como un elemento y va a tener que tomar decisiones y opiniones rápidamente, ¿no? Y entonces mis dudas están si va a reaccionar rápidamente o qué tipo de asistencia podrán darles. Hasta ahí llego yo. Perfecto, ingeniero. Ya Corrección. parece que se logró arreglar. Doctor Víctor, por favor, si sus aportes, sí, doctor. Gracias. Ingeniero, muy interesante la participación del ingeniero Loaiza y también el aporte que ha dado el ingeniero Pastor, porque efectivamente estamos definitivamente ante una ampliación de plazo excepcional. Algo normado que entiendo que por primera vez en el Perú. Esta herramienta legal que viene desde un nivel de ley y que muy atinadamente el ingeniero Loaiza ha observado que no ha tenido ni siquiera un decreto supremo que lo desarrolle, sino una directiva para que sea más ágil, va a ser una situación de 3 tiempos, como lo ha dicho el ingeniero Pastor, muy sui generis también. En primer lugar, el tiempo legal, ¿no? Que en el caso de los proyectos vendrían desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo, porque hasta ahorita no han prorrogado el estado de emergencia. Muy bien. Ahora, independientemente de ese tiempo, que es un tiempo natural, va a venir el segundo tiempo compuesto, que es la afectación de la ruta crítica, precisamente porque pues de tener una obra tanto tiempo, habrá afectado pues peculiarmente en cada contrato unos tiempos propios, ¿no? Y luego el siguiente aporte que recojo del ingeniero Pastor es el tiempo que va a demandar la implementación del plan de vigilancia, control y prevención de la epidemia. Bien, en ese contexto, esas programaciones van a tener que ser, pues, muy elaboradas. ¿En qué sentido? Para demostrar la afectación técnicamente de la ruta crítica. Bien, dicho esto, paso también a comentar una similitud que ha hecho el ingeniero Pastor con relación a cómo cobramos cuando suspendemos la obra y cómo cobramos cuando tenemos una ampliación de plazo con paralización total, y en donde también la única manera de poder solicitar el reconocimiento de gastos generables son con aquellos gastos efectivamente incurridos, ¿no? Los denominados, los incurridos, los sustentados, los efectivamente gastados. Y ahí quiero recordar, creo que lo que dijo el ingeniero Aguilar, que efectivamente, ¿no? La única manera de cobrar durante este periodo es habiendo hecho los pagos previos, ¿no? Sea de personal, locales, etcétera. Lo cual es distinto. Cada contratista habrá tomado una política propia. La directiva 20 del OCE de anteayer, déjenme leerles y confirmar que va a reconocer costos directos cuando corresponda, gastos generales variables, un elemento nuevo también muy sui generis, la elaboración del documento de prevención, que hay que comenzar ya a cotizar cuánto cuesta en el mercado y que estamos elaborando los contratistas. Y por último, los costos directos generales de la removilización de personal y equipo. Entonces, son esos 4 parámetros los que ha establecido esta directiva, en la que tendremos que plantearlo como costo directo, como gasto general variable, como costo de la preparación del plan COVID y como costo para la removilización de equipos y personal. Con eso concluyo, ingeniero. Muy bien, doctor.
planteaba la situación de las dos situaciones, puesto que tenemos entendido de que las entidades públicas en algunos casos van a, y por eso iban las preguntas al final de lo que proyecté, ¿no es cierto? ¿Cómo esperamos que reaccionen las entidades, ¿no? Porque conocemos a la entidad con la que estamos llevando un contrato, conocemos sus virtudes y creo que en muchos casos conocemos también las falencias que tienen, ¿no? Le estamos cargando a la entidad, específicamente al funcionario, la responsabilidad de poder aprobar todos estos documentos. Y no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un gobierno regional fácilmente de 10, 12 proyectos medianos, ¿no? Que superan los 15, 20, 30 millones. Entonces, esa responsabilidad hacia el futuro va a hacer que los funcionarios actúen de una determinada manera, ¿no es cierto? Tal vez reaccionando, no sé si acertado o equivocadamente, ¿no? Voy a dividir el plazo que se me ha cortado la obra en dos. En el primer caso, suspendo la obra y en el segundo caso, después del 25, hago la paralización para ver el tema de los pagos de los gastos generales. A eso iba, digamos, para que ustedes puedan dilucidar, ¿no? Discutir sobre esto. Otro tema es respecto a los profesionales, al plantel profesional con el que han ustedes hecho su oferta para que la entidad los evalúe y luego ustedes sean acreedores a un puntaje que los ha hecho ganadores del contrato. ¿Cómo están ustedes en sus regiones respecto al plantel profesional? A veces, o en la generalidad de los casos, o en muchos casos, para poder llegar al máximo puntaje, tenemos que recurrir al profesional que tiene la experiencia que dicen las bases y se le trae ese profesional de otras latitudes del país, ¿no? Profesionales que van a venir de Lima, que vienen del norte, que vienen de Arequipa a Cusco, de Cusco van a Puno o viceversa. ¿Cómo están respecto a eso? ¿Hay el material humano para poder reemplazar en caso de que no puedan estar presentes en las regiones donde tienen ustedes los contratos? Sus comentarios, por favor, ingeniero Pastor. Ingeniero Pastor, habilite su micrófono, por favor. Ok, disculpe. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, en el caso nuestro, particularmente nuestros residentes continúan laborando. Están trabajando ahorita en el tema justamente de la elaboración del impacto, en cómo vamos a trabajar, la elaboración de los preliminares de los planes de trabajo. Normalmente, pues siempre es un problema el cambio de personal, ¿no? Esto no es por un tema, digamos, si antes era ya difícil, porque efectivamente las condiciones de las bases a veces son mayormente altas, hoy en día pues mucho más complejo, entiendo yo, ¿no? Habrá profesionales que van a tener mucho más cuidado, entendiendo de que también la mayoría de los profesionales con amplia experiencia pues son ya de una edad avanzada que en algún momento pueden tener mayor riesgo, digamos, frente a esta pandemia. Esto va a ser más que todo, creo, un problema profesional, ¿no? Particularmente, como le vuelvo a decir, no tenemos el inconveniente, nuestros profesionales siguen trabajando, pero sí entendemos que en el ámbito general va a haber probablemente problemas, ¿no? Lamentablemente la norma ha establecido que ha vuelto a reiterar de que de darse la necesidad de cambio, pues tiene que cumplir los mismos requisitos que han estado establecidos en las bases, ¿no? Obviamente tomando en cuenta siempre la previsión de la calidad de obra, ¿no? Entonces, más allá de esto, bueno, es un tema con el que, uno más de los temas con los que los contratistas tenemos que lidiar y, bueno, ver cómo se soluciona, ¿no? Probablemente también implique mayores costos, ¿no? Habrá que ver. Básicamente también si implica mayores costos, yo dudo mucho que se pueda cobrar porque los gastos generales se establecen y se cobran en función del gasto que está proyectado en el expediente técnico, ¿no? Entonces, este incremento probable de costos de contratar profesionales, obviamente en condiciones que van a exigir mucha más pulcritud en el tema de su seguridad,
de su salud y todo ese tipo de cosas, pues yo entiendo de que la norma no ha contemplado, ¿no? este aspecto. Así que nada, es un tema con el que los contratistas tendremos que lidiar. Perfecto. Ingeniero Francisco, unos comentarios, por favor. Bueno, a ese respecto, la norma sí lo ha previsto, pero lo ha puesto rangos, o sea, ha puesto exigencias, que son las que ya conocíamos, ¿no? Si se va alguien, tiene que ser igual o mejor. Pero si revisan bien con cuidado la norma, no dice que sea igual o superior al profesional que se va, sino que sea igual o supere las exigencias de las bases integradas, De las ¿no? bases. Entonces, creo que eso un poco atempera la exigencia, ¿no? Porque para sumar los puntajes, generalmente los contratistas acuden a profesionales que a veces superan en exceso, innecesariamente, ¿no? Pero lo hacen de esa manera, en muchos casos lo hemos visto, y entonces por ese lado van a tener que encontrar una razonabilidad, ¿no? Una sustentación. Cuando la otra noche conversábamos con la presidenta del Centro de Arbitraje Zambrano del Cusco, ella decía una cosa que tenemos que rescatar y que es un poco más propio de los abogados que de los ingenieros. Y decía la doctora de esta manera: cuando el articulado de la norma no nos dé mucho espacio para discernir, debatir, acordar, entonces tenemos que hacer uso ¿de qué? De los principios de la ley. Y ha puesto mucho énfasis en el principio de la ley. Eficiencia, libre concurrencia, equidad, eficiencia, eficacia, razonabilidad, ¿no? Que son criterios un poquito menos precisos que el articulado, pero que ayudan mucho a encontrar las soluciones cuando no tenemos lo otro. Y esa razonabilidad, por ejemplo, tiene que ver con el saldo de obra. Puede ser pequeño, puede ser grande. A lo mejor la parte del especialista ya fue en gran parte ejecutado, ¿no? Entonces van apareciendo elementos que, si se saben manejar, creo que pueden hacer más manejable el asunto. El tema está que en el universo de los ingenieros funcionarios, de los ingenieros coordinadores, de los ingenieros administradores de contrato, ¿no? De los propios ingenieros supervisores, no es muy popular el análisis legal y jurídico con estos elementos de juicio. Pero esto nos habla de que todos tenemos que, digamos, ampliar un poco los horizontes de nuestro conocimiento, y también el mundo del derecho, tampoco son muchos los abogados vinculados al derecho administrativo. Y entonces siempre hay un sesgo hacia las otras especialidades del derecho, como son civil y penal, que exactamente no son las normas más pertinentes para resolver los problemas de ese tipo, ¿no? Así que entonces, bueno, ahí tenemos algunos elementos más. Perfecto. Licenciado Moscairo, por favor, sus apreciaciones. A ver, quería hacer un breve comentario respecto a la ampliación y suspensión. A mí me queda claro que del 16 de marzo al 24 de mayo es una ampliación de plazo, con reconocimiento de gastos generales acreditadas. Quizás la entidad y el contratista podrían acordar una suspensión de plazo a partir del 25 de mayo. Recuerden que la suspensión de plazo es de mutuo acuerdo. Si no hay mutuo acuerdo, no hay suspensión de plazo. Ahora, respecto al tema que están tocando en la última parte, debo afirmar lo siguiente. El objetivo de la norma del decreto legislativo 1486, en ese extremo de cambio de personal clave, entiendo que es para proteger la vida y la salud. Porque el trabajador o el personal clave va a poder decir si regresa o no regresa a trabajar libremente, sin necesidad de mayor justificación. Ya tengo 2 casos que me dicen que prefieren trabajarlo remotamente, y si la entidad no lo acepta, prefieren quedarse en casa. Entonces, además, la norma libera de la penalidad debido a que el trabajador no ha permanecido los 60 días exigidos. Entonces, le da una salida. Porque si no te dan esa salida, tendrías que obligarle o presionarlo al trabajador que siga hasta que cumpla 60 días. Entonces, se ha priorizado la libertad del trabajador para que pudiera ir o no a trabajar.
Les reitero además que hace un momento comenté que los ingenieros superiores a 65 años pueden trabajar conforme al decreto supremo 083, la última ampliación de la cuarentena, si mal no recuerdo está en 8.3. Ahí hace referencia a que el trabajador decide bajo su responsabilidad y riesgo. Yo tengo un caso muy especial en una obra donde el residente y el supervisor superan los 65 años. Entonces, ambos estaban muy preocupados, incluidos nosotros, porque cómo íbamos a reiniciar la obra si no teníamos ni residente ni supervisor. Entonces, pienso yo que de manera acertada se ha dado ese mecanismo en el Decreto Supremo 083 del PCM y liberando de la penalidad en algunos casos que sí va a corresponder. Hay algunos proyectos que recién se ha iniciado y el contratista va a poder librarse de esa penalidad. Y el contratista no va a presionar ni obligar al trabajador para que vuelva a trabajar. Gracias. Perfecto, licenciado. Doctor Víctor, su comentario, por favor. Es correcto lo que ha dicho el ingeniero que me ha antecedido, pero también manifestar la preocupación con relación a nuestro personal. El motivo son dobles, ¿no? En principio, el tiempo que ha transcurrido y que los profesionales no han podido ejercer ha hecho evaluar a varios profesionales entre optar por el trabajo remoto o retirarse de la obra. Pero sin embargo hay el otro caso de muy buenos ingenieros que acá en Tacna, en el proyecto de la presa Cularjahuira, nuestro residente tiene 71 años y está pues en todo vigor el ingeniero y tenemos esa limitación de ponerlo en grupo de riesgo. De manera que es un problema, porque tenemos que controlar la voluntad de trabajo y entrega de este buen profesional, este ingeniero civil, y la responsabilidad de mantenerlo fuera de riesgo del contagio. De manera que estamos haciendo, en el caso de él, ver cómo podría ser un trabajo remoto por la zona y no exponerlo. Y confirmar lo que ha dicho el ingeniero que me antecedió, que efectivamente el decreto supremo 283 aumentó la edad que lo promulgó la presidencia del Consejo de Ministros. Y ahí sí quería decirles que se saltó al Ministerio de Salud. Fue así que a los 2 días o al día siguiente, el Ministerio de Salud alineó la edad, porque es el sector autorizado para hacerlo, ratificó lo que dijo el decreto supremo 283, en la medida que estableció nuevos grupos de riesgo, entre ellos las personas mayores de 65 años, el índice de masa corporal también subió de 30 a 40, en fin. Bueno, todo esto estamos hablando de recursos humanos, de profesionales que necesariamente va a costar mucho dejar de contar con ellos, y porque incluso podría ser la posibilidad que hayan zonas geográficas del Perú que estén liberadas y otras todavía en cuarentena, y no haya esa libre movilización. Entonces, es complejo, ingeniero, es complejo y estamos tratando de alinear la responsabilidad. Cierto lo que dice el ingeniero Loaiza, muy cierto, y lo que le da también la valía, que hay que tratar de buscar la razonabilidad en estas situaciones cuando las normas precisamente no ayudan o no complementan todo el contenido de una situación. Entonces, esperemos ahí, dependemos mucho de los entes ejecutores, de nuestras entidades, que permitan quizás unos cambios de personales en situaciones muy extremas. Esa sería mi opinión, ingeniero. Perfecto, doctor. Acercándonos ya a las preguntas que habíamos hecho en un inicio, yo quisiera a ustedes que son contratistas me puedan decir, ¿no? ¿Qué esperan de vuestras entidades con las que han contratado? ¿No?
conocen sus entidades, saben ya, seguramente hay proyectos que ustedes lo están manejando y están a un 40, 50, 60%, ya ha pasado tiempo, ¿no? Y se han quedado las obras paralizadas por esta coyuntura. ¿Qué esperan de las entidades públicas para que no se traben los proyectos? Esta vez quiero comenzar con el licenciado Mosqueiro, por favor. A ver, quisiera comentar dos cosas previamente. La primera vez, a veces en una reunión de amigos o entre colegas, señalamos que los contratistas amamos más a nuestros proyectos que el propio dueño, o sea, que el propio entidad, que el propio funcionario. Porque somos los más preocupados en que falta un adicional, o que falta una aclaración, o que falta un terreno. Muchas veces los proyectistas ponemos dinero para comprar ese terreno. Aún así, los funcionarios aún te miran como enemigo. Siempre les digo que nosotros no somos enemigos, deberíamos ser amigos en realidad porque te haga una chamba mejor, ¿no? Y lo otro es el temor de los funcionarios, el temor a la Contraloría, del temor de querer firmar y prefieren dejarlo pasar, aunque peor se complican, pero lo dejan pasar, no actúan. Por otro lado, para los contratistas, pienso yo que no es negocio irte a un arbitraje. Eso no es nuestro negocio. Nuestro negocio es ejecutar una obra, concluirla, entregarla y retirarte feliz con tu liquidación. Entonces, ¿qué espero yo de un funcionario? Lo que yo espero de un funcionario es, primero, sentarse si hay alguna discrepancia. O sea, sentarte si hay una discrepancia y escuchar, que nos escuche a nosotros y nosotros escucharlo, ¿no? Y siempre vamos a encontrar una salida. Siempre, siempre las hay. Protegiendo al contratista y protegiendo al funcionario. Entonces, al volver a las obras, yo espero que también pongan a los funcionarios de su parte para viabilizar rápidamente los protocolos, que lo aprueben rápidamente. Segundo, la mayor discusión que vamos a tener es en los costos de las partidas que se van a inflar y en los gastos generales provenientes de la ampliación de plazo o el alargue de plazo que se va a dar. Entonces, vamos a tener que esperar de un funcionario que ponga en la balanza qué cosas le conviene a la obra y, por otro lado, qué normativas tenemos para que no nos vayamos o no nos desviemos, de tal manera que el funcionario esté libre de culpa y el contratista tampoco sea perjudicado económicamente. Pero insisto en que va a depender de los funcionarios públicos qué tan rápido avancemos y que los funcionarios públicos entiendan que estamos en un escenario realmente excepcional, realmente excepcional. Hay cosas que no van a encajar en la normativa existente. Y entonces habría que aplicar lo que le dijo la doctora en la edición anterior, los principios de la ley de contrataciones. Y los principios de la ley de contrataciones te permiten actuar, te permiten justificar algunos actos que no están expresamente señalados por norma. Gracias. Muchas gracias, licenciado Mosqueiro. Yo quisiera, aprovechando que estamos tocando el tema de los funcionarios públicos, si bien es cierto, las normas nos dan los lineamientos generales, las entidades no están exentas de poder hacer su propia normativa mediante sus propias directivas al interior de sus entidades. Y para esto tenemos contratos de supervisión, los cuales tienen un artículo, en muchos de ellos, en los que el supervisor o la supervisión está obligada a contestar cuando la entidad le plantee una situación, ¿no es cierto? En esos casos podríamos nosotros aprovechar el articulado para que los hagamos actuar hagamos participar a las supervisiones en toda esta coyuntura de aprobación de ampliaciones de plazo y todo ello, a pesar de que la norma no lo dice. O sea, si nos ponemos a pensar de que existen las formas, podemos darnos las formas en las entidades mediante directivas para plantear y sacarle un poco el peso de encima al funcionario, de tal manera que se vea respaldada su decisión por un informe de supervisión. Ese es algo que lo digo porque también en algún momento he sido funcionario público y sé que cuánto pesa
la responsabilidad que uno tiene al momento de firmar algún documento. Respecto al tema, ingeniero Pastor, quisiera que usted también, por favor, nos mencione qué espera usted de las entidades con las que usted trabaja, qué quisiera o qué es lo más saludable para que sus obras puedan caminar de la manera más pronta, ¿no es cierto? Adelante, ingeniero. Bueno, gracias. Bueno, efectivamente, tomo en cuenta también lo que han manifestado mis antecesores respecto a este tema. Bueno, lo que uno espera es básicamente pues llegar a acuerdos que sean saludables sobre todo para la obra, ¿no? Y también para las partes. Hay una parte muy interesante en lo que es la Directiva 005, en el numeral 6.4, sobre la implementación de las medidas sectoriales dispuestas, indica que periódicamente las partes podrán revisar el impacto en plazo, los conceptos económicos, costos y mecanismos de compensación que acordaron para reactivar la obra y modificar el contrato cuando corresponda. Ello con la finalidad de mantener el equilibrio entre las prestaciones de las partes, de modo tal que se cumpla con la disposición del decreto legislativo que prevé el reconocimiento del costo que demande la implementación de las medidas para venir y controlar la propagación del COVID. Creo que esto es una sana intención. Ahora vamos a ver cómo se tomará esto del lado del funcionario público, pero creo que es una sana intención de decirle al funcionario que, mira, oye, necesitamos reiniciar las obras y el acuerdo que vas a tomar respecto a estos costos van a poder tener la posibilidad de ser revisados a futuro, incluso viendo el tema de la materialización de estas proyecciones, ¿no? Entonces, creo que esto, bien tomado, puede ayudar a los funcionarios a, digamos, tener ese respaldo de tomar decisiones en la medida de que también se le está dando la condición de que después puede ser revisable. Y esto también para los contratistas. Hay que ser sinceros, efectivamente, los contratistas que nos dedicamos años a esto, hemos entendido de que un arbitraje no es un buen negocio, para nada, en lo absoluto. Uno puede ganar, pero vamos, ejecútalo, cobre el dinero, es una historia de nunca acabar. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos interesa a los contratistas es terminar las obras. Y para terminar las obras necesitamos definitivamente la colaboración de los funcionarios para que puedan interpretar, puedan analizar y puedan establecer sus decisiones en función de lo más saludable. Muchas veces, por este miedo a las responsabilidades, los funcionarios dilatan la toma de decisiones y finalmente las consecuencias económicas son justamente por eso, no por la decisión, sino por lo tardío de la decisión. Entonces, también hay que tomar en cuenta de que es probable que muchos funcionarios tomen esta disposición de la normativa 005, de la revisión de los precios, para tratar de minimizar los costos y castigar de alguna forma, por así decirlo, a los contratistas, que se ve muchas veces. Entonces, bueno, finalmente es un tema más que los contratistas que tenemos años en el tema ya conocemos y hay que tratar de lidiar con todo esto, ¿no? Básicamente yo espero que se dé un rápido acuerdo, cumpliendo todos los procedimientos, todas las normas, todas las condiciones que se están estableciendo en las normas, porque finalmente si antes nuestras divergencias podrían tener efectos, digamos, en calidad de obra, que ya es cuestionable, ahora las reticencias o descuidos o negativas de la entidad puede acarrear la vida de seres humanos. O sea, ya hemos llegado a un punto superior en el tema de los efectos de las decisiones. Se han establecido las normas y entiendo yo que se han dado en el mejor ánimo de proteger a la población, al trabajador y a nosotros mismos, porque no dejamos de ser personas que podemos estar expuestas a las consecuencias de esta pandemia. Entonces, espero que los funcionarios lleguen a entender eso. Punto aparte, a la voluntad, y vuelvo a tomar lo que dije al principio, es el tema de la disponibilidad económica. Hay entidades que ejecutan obra por encargo, por convenio, que no tienen disponibilidad muchas veces ni para costear el tema del reajuste de precios. Entonces, habrá que ver cómo el Estado va a afrontar esto,
porque en la norma también dice que las entidades tienen que paliar el tema con sus recursos, pero vamos, hay entidades que no tienen recursos. Entonces, creo que en la medida de que se vaya ya iniciando la intención del inicio de las obras, se va a ir viendo diferentes aspectos, diferentes realidades de lo que es el Estado mismo a sus diferentes niveles. Y bueno, esperemos que de todos modos pues se lleguen a buenos acuerdos saludables, sobre todo para la empresa y para la salud de las personas, que creo que es lo más importante en este momento. Perfecto, ingeniero Pastor. Doctor Víctor, las entidades con las que usted está trabajando, me imagino, son entidades regionales, desde nivel nacional, y notamos fácilmente cuando trabajamos en paralelo con varias entidades la disponibilidad de profesionales que conocen de la normativa y sobre todo la proactividad para poder sacar los proyectos adelante, ¿no? Porque siempre somos muy propensos a irnos al límite de los plazos cuando esto no necesariamente podría ser así. En su caso, ¿qué espera usted de las entidades con las que mantiene un contrato? Pero usted ha entrado bien porque son diversos sectores con los que estamos contratando y por varias especialidades de la ingeniería, porque tenemos obras de edificaciones, de saneamiento, viales y una de riego, por decirle las más importantes. Sin embargo, es todavía incierto la reacción. Es todavía incierta conocer las reacciones, pero quisiera rescatar una entrada que hizo el ingeniero Loaiza para entender qué es lo que podríamos esperar de las entidades. O en todo caso, en el diálogo que hagamos con las entidades, indicarles que estamos con una norma de rango de ley. Los decretos legislativos son iguales a las leyes que da el Congreso, amparadas en el artículo 104 de la Constitución, de manera que estamos en la cúspide de la norma, que entiendo o se entiende, por la excepcionalidad, el Ejecutivo ha dado un paso muy importante. Es decir, si comparamos la situación antes, no recuerdo bien, el 1486, si ha sido el 10 o el 8 de mayo, que ha sido promulgada, si comparamos el antes, ingenieros, era una incertidumbre. Ahora sí tenemos una norma que creo que Estado y contratistas debemos sentirnos protegidos, ¿no? Por el rango que tiene. Ahora, eso es un plano, pues, no es metafísico, es real, ¿no? Estamos pues con una situación, pero bajemos al campo ahora, a la realidad, al trato directo con cada entidad. Sí coincido con el ingeniero que me antecedió, en donde precisamente la incertidumbre de esta situación en campo, de los diferentes rendimientos de la mano de las horas hombre, de las cuadrillas, va a ser motivo de una elaboración nueva, ¿no? Que definitivamente creo que ahí el funcionario se le va a tener que sustentar de manera muy técnica, no solamente la afectación del tiempo, sino lo que dice la directiva, si mal no recuerdo, en el 7.24 o 7.23, ¿no? La viabilidad de ahora plantear nuevos precios unitarios de partidas existentes, ¿no? Que estamos hablando ya de, no voy a usar la palabra adicional, que eso lo ha prohibido la directiva, va por otro lado, en donde tendremos que evaluar nuevos rendimientos e incluso proponer nuevas partidas con sus precios unitarios y sus fórmulas polinómicas. Y la norma, sigo hablando de la directiva,
dice que resulten de utilidad, ¿no? Al proyecto, pero esa palabra también no la he conocido antes, siempre he conocido que ayuden a cumplir la meta física, ¿no? Pero ahora la directiva ha puesto esta nueva nominación. En resumen, en esta última parte, considero que si las entidades no hacen suya el rango de ley que ampara esta nueva excepcionalidad para las obras en el Perú, no nos sentiríamos protegidos si es que no se conversa primero de esta situación que las protege. Y por otro lado, habrá que ver cómo el Ministerio de Economía hace las transferencias, ingenieros, o se compromete también, así como ha comprometido en Reactiva Perú 60.000 millones de soles, a que hagan las ampliaciones presupuestarias necesarias para estos nuevos costos que se vienen, y nuevos tiempos y plazos también con mayores gastos generales que va a demandar la ejecución de nuestras obras. Ese sería mi enfoque en este momento, ingeniero, con relación a esa pregunta. Muchas gracias, ingeniero. El espíritu de la norma nos dice, gasta ahora que te pagamos de acá a un tiempo, ¿no? Más o menos, Sí, por ahí va la cosa. sí, Ingeniero Aguilar, respecto a lo que es la programación de obra, ¿qué apreciaciones nos puede dar usted en mérito a esta nueva directiva que ha salido? Sí, el hecho de replantear la programación de obra o su revisión requiere de un conocimiento del entorno de la obra. Es decir, por ejemplo, ahora va a haber una limitación respecto a espacio, ¿no? Entonces, la persona encargada de la revisión debe entender o debe ver cómo es el espacio, cuál es el planteamiento del contratista, cómo está viendo, cuál es su visión, ¿no? Y si no conoce suficientemente el proyecto y si no conoce suficientemente el entorno de trabajo, entonces se le va a dificultar mucho juzgar adecuadamente si los rendimientos que están planteando el contratista son correctos o no. Entonces yo veo, por ejemplo, hay una debilidad. Yo creo que sí debería participar necesariamente el supervisor en la revisión de los planes. Ahorita lo está haciendo el área usuaria y eso va a generar un conflicto. Va a hacer de que ante el miedo, muchas veces los funcionarios tienen el problema de que ante la duda, ¿no? Prefieren tomar, digamos, las cosas retrocediendo todo lo que pueden, demorando todo lo que pueden, evitando, digamos, tomar una decisión. Y el tema es que en eso se tiene que decidir, o sea, tiene que decir, ¿está bien o está mal? Y si está mal, ¿en qué? ¿Cuál debería ser el valor nuevo, no? Entonces, el jefe de infraestructura o la persona encargada de la revisión, si no conoce el proyecto y no tiene el tiempo de revisarlo, son 15 días de revisión, suponiendo que sean 10 proyectos, digamos, no va a poder tener el criterio suficiente para poder tomar una decisión clara. Entonces va a generar un conflicto ahí. Porque en el caso incluso de que no lo pueda revisar, entonces se va a aprobar lo del contratista. Ahí, por ejemplo, hay un problema serio que debería evaluarse, ¿no? Debería incorporarse la participación de cada supervisor de cada proyecto en esa etapa. Eso podría facilitar para ambos la comunicación y nos permitiría tener un juicio más técnico en esa etapa. Y concordando con lo que dice el licenciado René, yo creo que acá tenemos que ver esto como un proceso colaborativo. Hay un problema serio, ¿no? Los proyectos obedecen a objetivos del gobierno. Por lo tanto, puede ser el gobierno local, nacional, ¿no? Y el contratista es su apoyo para lograr los objetivos. Es decir, nosotros somos colaboradores para la consecución de los objetivos de las entidades. Pero lo que dificulta acá las relaciones es que muchas veces se ve como una relación de adversarios, ¿no? Una relación adversarial entre lo que es la entidad y el contratista. Y la desconfianza mutua genera de que no haya un espacio para tomar acuerdos saludables, ¿no? Muchas veces se podría ahorrar muchos costos si se pudiera tener un espacio donde ambos pudieran entenderse, ¿no? Lamentablemente eso no ocurre. Yo estoy viendo, por ejemplo, de que se va a demorar en la revisión, los funcionarios ante la duda van a ir para atrás. El problema es que en muchas entidades pequeñas como en unos municipios no está financiado estas medidas. Se ha dicho, ¿no? Se le va a pagar gastos generales, se le va a pagar la implementación, la demora, o sea, todo eso se le va a pagar al contratista. Pero en otra parte del decreto 1486 dice que no se va a ampliar el presupuesto. O sea, se te va a pagar más, probablemente la obra incremente en un 15, 20%, quién sabe,
Pero eso sí, tienes que pagar, pero no te voy a dar dinero para eso, ¿no? Entonces, ahí también se va a generar otro problema porque el funcionario, cada decisión que tome va a implicar un monto. Por ejemplo, el plan de implementación, aprobar ese plan de implementación es un monto, la removilización es otro monto. Finalmente eso va a traducirse en una decisión presupuestal. Si la entidad no tiene el dinero para pagarlo, entonces ahí también se va a generar otro conflicto. Eso sería mi comentario, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Bueno, así como todo inicia, también tiene que llegar a su fin. Respecto al último tema de controversias, ya lo han dicho en sus comentarios, algunas de las que se van a producir probablemente, pero de mi parte yo quisiera que este sea el inicio de los diálogos que tengamos con ustedes. Creo que hay muchos temas por tratar, de repente ya con especificidad, algunos temas puntuales que se van a ir produciendo en el día a día, ¿no? Entonces, yo los comprometo, espero que su aceptación a futuro, tener de acá de repente a unos días una nueva reunión, los aportes que ustedes han dado por su experiencia en el tema de construcción es muy valioso, y la pregunta que se ha hecho, ¿qué esperan de las entidades?, también ha sido una pregunta que le hemos formulado, porque sé que estos videos lo van a ver las entidades, funcionarios, y ellos tienen que tener real capacidad de entender qué esperan los contratistas de ellos, ¿cierto? ¿Qué esperan? Y esas propuestas que ustedes nos han dado son muy importantes. Para finalizar, quiero dar el uso de palabra al ingeniero Francisco para sus comentarios finales, ingeniero. Brevemente. En primer lugar, vamos a tener que asistir a una especie de diálogo entre el ingeniero de seguridad, pero no el tradicional, el ingeniero tradicional de seguridad, ¿no? Sino el ingeniero de seguridad con conocimientos más del COVID y la normatividad del COVID. Entonces, ese recién pasa a ser el nuevo ingeniero de seguridad útil a los fines de la reactivación. Y en segundo lugar, las entidades hace mucho tiempo, y los ingenieros en general también, que no diseñamos análisis de precios unitarios, ¿no? El diseño de análisis de precios unitarios es una cosa que se ha podido ganar el tiempo en este periodo, ¿no? Porque es trabajo remoto, es trabajo que se puede hacer en la casa, ¿no? Entonces, esto exige de un liderazgo. ¿Y de dónde debe provenir? De las gerencias, empezando por la gerencia general en los gobiernos regionales, las gerencias municipales, que seguramente han estado muy ocupados en las canastas, en ver el transporte de la gente que vuelve a sus tierras, cada uno. Realmente el escenario no es tan fácil tampoco para ellos. Pero si no estuvieron entrenados antes, ¿no? Y tenían que ver cómo salvar la vida, una vida de hoy para mañana, entonces recién vayamos a ponernos a ver esto. Entonces, también en buena hora que el decreto legislativo ha sido normado por una directiva, entonces, y que además existe otra ventana, la ventana que corresponde a las opiniones del OCE, ¿no? Entonces, si se actúa con mucha velocidad, ustedes saben que los contratistas pueden hacerlo. Creo que tiene un costo para los contratistas, pero también para las entidades. Pero ¿cómo consultarían las entidades, por ejemplo, ingenieros de costo que hace muchos años no diseñan un análisis de precio unitario? Sino lo sacan de manuales, lo sacan de otros expedientes, ¿no? Y que ya sabemos forma parte, pues, de los reiterativos efectos de los expedientes técnicos, ¿no? Que es una cosa que ya estuvo presente cuando se habla de la reactivación de las obras paralizadas que se dio en el mes de noviembre del año pasado y que en buena cuenta casi ni se han implementado, ¿no? Entonces, tenemos todo un conjunto de escenarios en contra. Y en medio de ese escenario no hemos visto a los colegios profesionales activos, los capítulos de ingeniería civil, ¿no? Los capítulos, digamos, los decanos de los colegios, los propios gobernadores. Y que sea propicio para manifestarles, amigos contratistas, de que aspiramos a tener próximamente a los presidentes de los capítulos de ingeniería civil, porque ellos representan gremialmente a la pléyade de ingenieros que, como dice la canción escolar de hace muchos años, cuál bandada de palomas vuelven el 1 de abril. Ahora, cuál bandada de palomas vuelven los ingenieros a un nuevo rol para el cual no se han preparado, y su colegio, que debería defenderlos, los va a defender de qué si tampoco han estado activos. Bien, entonces ya estamos comprometiendo en este momento a los colegios profesionales para que empiecen a opinar. Esperamos hacerlo pronto,
Ya nos han respondido Madre de Dios, Tacna, nos ha respondido Arequipa, también el Cusco y Puno. Puno también ha respondido. Sí, Puno también. Entonces, vamos a moverlo. ¿Para qué? Para que la playa de ingenieros vayan a su colegio, vuelvan a su colegio y se den cuenta que por ahí también tienen un lugar. También, así como es útil la plataforma Zoom y los webinares, ¿no? También encontramos, por ejemplo, los webinares, tenemos alguien domina un tema, no son muchos los que dominan tampoco, ni nosotros mismos, tenemos todavía muchas preguntas, ¿no? Pero ya va siendo elementos que nos van ilustrando, pero al mismo tiempo nos van divorciando en nuestros colegios, en los cuales, como saben ustedes, en los colegios profesionales más son los deudores, o no son tampoco los deudores, como deberían serlo, ¿no? Y en este momento tienen la oportunidad que su colegio los asiste y los apoye. Pero también aspiramos tener en esta plataforma a gobernadores regionales, para que nos digan, ¿y cuál es su expectativa de ellos? Porque ellos tienen una mirada diferente, es la mirada política y social, ¿no? Y entonces tenemos los conredes, es decir, nos estamos dando cuenta como nuestra institucionalidad era bastante pobre, pero esta es la oportunidad y esta es una plataforma en la que esperamos contribuir con un granito de arena a esta necesidad. Y también a través de ustedes, los señores contratistas, también, por ejemplo, a David Pastor, invitarle a que su decano, su presidente de capítulo, pudiera contratarse con nosotros, a que Arequipa también pudiera hacer lo mismo, ¿no? A que Tacna pueda hacer lo mismo, a que Cusco y Puno puedan hacer lo mismo. Entonces, realmente estamos empezando a movilizar. Y todas las plataformas, webinarios o plataformas Zoom son útiles. Todas son útiles, todas suman, pero en cuanto seamos más proactivos será mucho mejor. Esto nos permitirá entender que los ingenieros realmente tenemos un rol muy importante, los profesionales de todas las disciplinas tenemos un rol muy importante en el desarrollo del país, y que ojalá en un tiempo digamos, oye, si no pasa este jalón de orejas de la vida y la naturaleza, probablemente hubiéramos seguido haciendo cola y quejando cada 2 años en nuestros colegios, que nuestro colegio no nos da nada. Pero también nos olvidamos de decir que nosotros también damos poco. Bien, amigos, entonces agradecidos por vuestra presencia. Como ha dicho Manuel, esperamos en otra edición volver a contar con ustedes y con otros colegas y a través suyos lograr la participación de otros, ¿no? Que puedan contactarse con esta plataforma Zoom que permite producir estos videos bajo del grupo Consultobras, ¿no? Del grupo Consultobras. Así que bienvenidos, muy agradecidos por todo y esperamos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias. Ingenieros, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gusto de verlos. Muchísimas gracias, un gusto conocerlos. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto conocerlos. Un abrazo para todos, a seguir cuidándose. Y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. A usted la gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.